ti nos encomendamos, Madre María. A ti te pedimos que nos ilumines con tu gracia, que nos conduzcas con el Espíritu de Dios para que sepamos profundizar en los misterios que nuestro Señor Jesús nos quiere hoy mostrar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, mientras viene el micrófono y no, vamos a comenzar porque si no nos dan las uvas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación porque después de 4 meses seguramente que se nos ha olvidado un poquito dónde estamos. Estamos en el libro del Apocalipsis y estamos dentro de una liturgia que decíamos que es una liturgia cósmica. Veíamos en el capítulo primero que estamos ante la revelación de Jesucristo, que nos muestra a sus siervos lo que tiene que suceder pronto, ¿no? Como él mismo dice, y lo hace a través de un diálogo litúrgico. Hay un saludo trinitario, recordamos que nos saluda la Trinidad, y luego la asamblea, que somos todos nosotros, la Iglesia, con una doxología le respondemos. Veíamos al Hijo del Hombre entre las nubes y veíamos también los 7 candelabros. En los capítulos 2 y 3 veíamos cómo el Señor Jesús hablaba a la Iglesia de todos los tiempos, a la Iglesia universal, a través de las 7 cartas a las iglesias. Era el primer septenario. Veíamos la iglesia de Éfeso, una iglesia que había olvidado el primer amor. Veíamos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida pero bienaventurada. Pérgamo, una iglesia que debía luchar contra la mundanidad. Tiatira, una iglesia que crece pero que es permisiva. Sardes, una iglesia autocomplaciente y de cumplimiento, sin vida espiritual. Veíamos la iglesia de Filadelfia, una iglesia que persevera, y finalmente la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia, sin Dios y materialista. En los capítulos 4 y 5 veíamos la visión del trono, una visión espectacular con 24 ancianos y 4 vivientes, y posteriormente veíamos la visión del Cordero, que tenía un libro que estaba sellado. En la última sesión, los capítulos 6 y 7, veíamos la apertura de los 7 sellos, el segundo septenario del Apocalipsis, que es la revelación de la historia del hombre. Veíamos el caballo blanco con su jinete, que simbolizaba al hombre cristológico, el caballo rojo, al hombre corrupto, el caballo pálido, al hombre idólatra. Y luego veíamos, después de estos primeros 4 jinetes, se hacía un silencio y veíamos las oraciones de los justos y el clamor de los mártires, que le pedían al Señor que hasta cuándo iba a permitir el mal en la tierra, ¿no? Veíamos que se producía una conmoción cósmica, porque Dios va a intervenir. No obstante, veíamos que era un tiempo de apostasía, de persecución y de violencia y de sufrimiento. Y veíamos finalmente el anuncio del Señor, del día del Señor, con el sello de los 144.000 y esa gran muchedumbre. Hoy entramos, como os decía, en uno de los capítulos, 2 de los capítulos más enigmáticos y oscuros de todo el Apocalipsis. Vamos a ver si el Señor nos da la gracia de poder profundizar, aunque sea con los piececitos al menos, ¿no? Y comenzamos. Bueno, pues esto, como siempre, empiezo con una cita bíblica, es de la profecía de Joel, y dice el profeta: «Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo, se estremecen todos los habitantes del país, pues llega el día del Señor. Sí, se acerca». Como siempre os pongo el índice de todo lo que es el Apocalipsis, de las 2 partes que ya hemos visto.
la parte pastoral y la parte litúrgica, y hoy vamos a entrar en la parte estratégica, ¿no? El séptimo sello, que veíamos que se quedaba un poco en suspenso, da paso al septenario de las trompetas, que es el tercero de los septenarios que San Juan nos va a mostrar, con el que se inicia precisamente esta tercera parte que hemos titulado de estrategia o de intervención. Tener un poquito de paciencia porque hoy la cosa es complicadita y si hay alguna duda, al final la resolvemos. Si en el septenario de los sellos veíamos que es la revelación de Jesús, el septenario de las trompetas es el de la acción. Y después de esta sesión, el próximo mes, llegaremos a lo que es el corazón del Apocalipsis, los capítulos 10, 11 y 12, que es cuando se produce la encarnación, ¿no? El día del Señor. Bueno, estos capítulos, como ya estamos un poco familiarizados con San Juan, no son una secuencia cronológica de sucesos históricos, sino que son una continua y cada vez más profunda meditación sobre el misterio de Cristo que está revelado en el Antiguo Testamento. Juan retoma la última de las 7 cartas a las iglesias, en la que el Señor decía en el capítulo 3 de Apocalipsis: mira, estoy llamando a la puerta, estoy llegando, indicando así la inminencia de su venida y la inminencia del juicio sobre la tierra. En el segundo septenario también volvimos a recorrer la historia del Antiguo Testamento hasta la liturgia final, como hemos dicho antes. De nuevo, todo concluye ante la inminencia de la encarnación, ¿no? Del día del Señor. Y ahora, como no va a ser menos, San Juan vuelve a comenzar otra vez desde el principio, porque todavía no ha entregado el mensaje fundamental del juicio, un juicio que seguirá siendo inminente cuando terminemos este tercer septenario de las trompetas. Así es que, como leíamos al principio, se requiere sabiduría y se requiere paciencia para continuar con el hilo que San Juan nos muestra. El argumento, como veis en la presentación, es que Dios va a intervenir en la historia. Los protagonistas son los 7 ángeles con 7 trompetas, que ya veremos lo que significan, y, aunque ya lo veremos, los protagonistas secundarios son todos los profetas del Antiguo Testamento. Y el tema, pues, como ya he dicho, el anuncio del día del Señor. Esta continua intención de San Juan, esta relación cíclica, expresa el curso de la historia, ¿no? Por eso muchas profecías, como hemos estado repitiendo, se cumplen en un momento determinado, pero están abiertas a un futuro, ¿no? Están abiertas a un tiempo escatológico y por eso se vuelven a cumplir una y otra vez a lo largo de los siglos. También esta continua repetición y esta continua espiral nos transmite también un mensaje de parte de Dios, y es que Él tiene una santa paciencia con todos nosotros, porque Él quiere que todos los hombres se salven y por eso nos da 1 y 1000 oportunidades de convertirnos. Y como veo, ¿tenéis Biblias? Paloma o Loreto, ¿leéis? Vamos. Vamos a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Si lo veis ahí, a lo mejor, como queráis. Y cuando dio el séptimo sello, se hizo en el cielo silencio, como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y les dieron 7 trompetas. Empezamos bien, con un silencio de media hora y 7 ángeles con 7 trompetas. Pues van a romper el silencio, sin duda. Vale. El séptimo sello nos quiere mostrar que la creación siempre, desde el inicio, se encamina al séptimo día, el día del descanso eterno, ¿no? El día de la plenitud, que para los judíos era el sábado, ¿no? Era el día en el que la plena comunión con Dios, ¿no? En los libros de Levítico y Números vemos cómo
Dios les ordena que el primer día del mes séptimo tendréis asamblea litúrgica y no haréis ningún trabajo. Y será para vosotros un día de toque de trompetas. Ahora veremos lo que son las trompetas, aunque ya lo hemos visto en alguna otra sesión. Aquí San Juan, cuando todo parece que llega a su fin, comienza de nuevo. Y ahora es el septenario de las trompetas, porque todavía no se ha cumplido el tiempo. Es un nuevo comienzo, una y otra vez, y es porque el sello continúa abierto. Silencio de media hora. ¿Qué significa? ¿Que estamos media hora callados? Bueno, se trata de un tiempo incompleto. Representa una mitad que expresa una necesidad imperiosa de cumplimiento, algo que debe llegar a la plenitud, ¿no? Como dice Sofonías, silencio ante el Señor, pues se acerca el día del Señor. Dios va a intervenir y todos deben callar, incluido todos los coros angélicos. El silencio es la condición previa a una manifestación de Dios. Todo se encamina hacia el día del Señor y debemos guardar silencio, que es lo que hacemos también en la Eucaristía. Bien, pues empezamos con los 7 ángeles de pie delante de Dios. Pues son ni más ni menos que los arcángeles, los 7 ángeles de la presencia, que dice el profeta Isaías, y que también los denomina como la mano de Dios. Están viendo constantemente el rostro de Dios y simbolizan la plenitud de la profecía, tanto de todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, escritores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, como los profetas no escritores, porque como ya sabemos por otras sesiones, hay profetas que no escribieron, entre ellos pues Elías, Eliseo e incluso el mismo San Juan Bautista. Dice la carta a los Hebreos: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. A estos 7 ángeles se les dan 7 trompetas. Dios les confía la misión de anunciar de una forma solemne su intervención. Esto todo lo conocemos también por el libro apócrifo de Enoc. Estos 7 ángeles con 7 trompetas están marcando los tiempos de la encarnación. Y son, algunos los conocemos, otros menos, son el arcángel Uriel, que significa luz de Dios, el arcángel Rafael, medicina de Dios, Raguel, deseo de Dios, Miguel, quien como Dios, Suriel o Saracael, que significa roca de Dios, Gabriel, fortaleza de Dios, y Remeyel, elevación de Dios. Sin duda los 3 arcángeles más conocidos, porque aparecen en la Sagrada Escritura, porque el resto de los arcángeles, como os digo, los conocemos por el libro de Enoc, pues son evidentemente Miguel, Gabriel y Rafael. Y ya la Escritura, desde el mismo Génesis, en el capítulo 18, habla de la aparición de estos 3 arcángeles que se le aparecen a Abraham en Mambré para comunicarle que su mujer Sara va a dar a luz un hijo. Es Isaac, que simboliza, representa, es tipo de la alianza de Dios con el hombre a través de Jesucristo, ¿no? Isaac es tipo de Jesucristo. Rafael, médico de Dios, su misión es curar. Vemos a lo largo del libro de Tobías, que yo os recomiendo que lo leáis, es una historia muy bonita y muy fácil de leer, no tiene complicación. Dios guía a Tobías a través del arcángel Rafael. Es el ángel que también aparece en el capítulo 5 de San Juan, que estaba encargado de la piscina de Betesda, en el templo de Jerusalén. Betesda significa casa de misericordia o de gracia. Es un lugar de curación o de sanación de enfermos que había a la entrada del templo, ¿no? Y ahí vemos en los evangelios esa escena de la curación del paralítico de nacimiento por parte de Jesús. Gabriel es el enviado de Dios y su misión es anunciar.
este le conocemos un poquito más. Se le aparece en el Antiguo Testamento a Daniel para profetizar la llegada del Mesías. También se aparece a Zacarías para anunciar el nacimiento de San Juan Bautista y, por supuesto, a la Virgen María para anunciarle el nacimiento del Hijo de Dios. Gabriel también es muy importante en la tradición islámica, pues según nos cuentan los musulmanes, Dios revela el Corán al profeta Mahoma a través de este arcángel, del arcángel Gabriel. Y luego, finalmente, de los tres que más conocemos, el arcángel Miguel, que evidentemente es el jefe de los ejércitos de Dios y su misión es combatir. Ya veremos más adelante, no sé si es la próxima sesión, pero bueno, veremos cómo ocurre un gran combate en el cielo y Miguel tiene un protagonismo muy especial, ¿no? Dios revela a Moisés su plan a través de este arcángel, ¿no? Del arcángel Miguel, cuando se aparece en el Sinaí, en la zarza ardiente, que leemos en Génesis 3. Y luego también aparece, es curioso, un libro que pocos leemos o que no es de los más leídos, que es el libro de Judas. Es Judas Tadeo, no es Judas Iscariote, es el Judas bueno. Es el único libro de la Biblia donde se narra una disputa entre el diablo y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Si recordáis, cuando Moisés muere, le entierran en un sitio que nadie conoce. Entonces, bueno, pues en el libro de Judas hay una disputa entre el demonio que quiere hacerse cargo, quiere robar el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel no le deja. Bueno, también en Zacarías, en el profeta Zacarías 3, aunque no se le menciona con el nombre de Miguel, sino con el mensajero de Dios. Pero bueno, sabemos que en este caso es Miguel. Los tres se aparecen, como ya he dicho antes, a Abraham. Gabriel le anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Miguel le informa a Sara que va a ser madre de Isaac, que va a dar a luz a Isaac, y a Rafael le sana de su reciente circuncisión, cuando hace el pacto con Dios. No es un título de una película de Hollywood, Ángeles y trompetas. Hemos visto que hay siete ángeles que simbolizan a todos los profetas, como ya hemos dicho antes, y 7 trompetas que son teofanías del Señor. Los 7 ángeles con las 7 trompetas es la plenitud de la intervención de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de una forma más o menos velada y que evidentemente solo se entiende a la luz de Cristo, ¿no? Por eso nuestros pobres judíos no se enteran muy mucho porque siguen esperando y no se han dado cuenta de que el Señor ya ha venido, ¿no? Siguen esperando el día de Yahvé. El shofar, ya lo hemos visto en otras sesiones, es el instrumento típico ceremonial judío que suena siempre al final de la oración, sobre todo en el día del Yom Kippur, que es un día muy sagrado para los judíos, el día de la penitencia, ¿no? El día de la llamada a la conversión, a la purificación y al ayuno. Y es que el sonido de la trompeta, nosotros hemos cambiado la trompeta un poco por la campana que suena en nuestras iglesias, ¿no? Y nos predispone el corazón a escuchar y acoger la palabra de Dios, porque el Cordero que quita el pecado del mundo está a punto de irrumpir en la historia. Si con Adán comienza la primera trompeta o el primer momento de la encarnación, como leemos en el protoevangelio de Génesis 3, cuando habla que pondrá enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, San Juan Bautista podríamos decir que es el shofar de Dios, es el 7º ángel con la 7ª trompeta. Es el último profeta que anuncia la llegada del Mesías, es el único profeta que anuncia a Cristo ya presente en la tierra, que por eso tiene una importancia tan grande el San Juan Bautista. Las trompetas del Apocalipsis, aunque suenan en el cielo, se oyen en la tierra. Sus efectos son terrestres. Pregonan la apertura de los cielos y también la ruptura de esa barrera que veíamos en la visión del trono, de ese mar cristalino que no dejaba traspasar, que hacía de barrera entre el mundo divino y el mundo humano. Para algunos, esta ruptura de esta barrera
sobrenatural significará salvación y para otros significará juicio. Con esta inminente irrupción de Dios en el mundo, se va a producir una gran turbación en toda la creación y en las potencias, como nos dicen las cartas a los Corintios de San Pablo y a los Efesios, y también, como digo, en la creación. Tengo muchas citas, pero voy a ir un poco saltándomelas. Ahí arriba he puesto Joel, Sofonías y Amós, que son, como decía un sacerdote antes, algunos de los profetas pijos, ¿no? Joel, Amós y el otro, ¿quién era? María José. Oseas. Vale, pues aquí hemos metido a Sofonías. Bueno, esto es una gracieta, pero vamos, en todos ellos, en todas esas citas que os he puesto ahí, se habla del toque de la trompeta, ¿no? El toque de la trompeta porque se acerca el día del Señor. Continuamente los profetas repiten que viene el Mesías, viene el Mesías. Y a pesar de que durante muchos siglos lo repiten, los pobres judíos no se dan cuenta de que el día del Señor ha llegado, ¿no? De que Dios se ha encarnado en Jesucristo. Seguimos leyendo ahora los versículos del 3 al 6. Y vino otro ángel, y se puso de pie junto al altar como un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes, para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. ¿Has terminado hasta el 6? Ahora sí. El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y el 6 también, 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Nos vemos a los ángeles ya preparaditos con las trompetas, pero aparece otro ángel con un incensario, ¿no? Este ángel está ejerciendo una función sacerdotal. Ofrece todos los méritos de Cristo, las nuevas oraciones y alabanzas que se unen a las plegarias que veíamos en los anteriores capítulos de los santos del cielo, que le dicen al Señor hasta cuándo vas a permitir la maldad, ¿no? Y todas se le presentan a Dios en una, ¿no? Es lo que nosotros rezamos en el credo, la comunión de los santos, que es lo que hacemos nosotros en cada Eucaristía, ¿no? Elevamos nuestras oraciones, los ángeles las recogen y se las llevan junto con los méritos de Cristo, que es lo importante, porque nuestros méritos son pocos, se los llevan a Dios, ¿no? La comunión de los santos es la unión entre la iglesia celeste y la iglesia terrestre, ¿no? Y dice que este ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Ezequiel, en el capítulo 10, dice: mete entre las ruedas que están debajo del querubín, llena tus palmas con brasas ardientes de las que hay entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad. Además, Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, nos dice algo que muchas veces nos sorprende. Dice: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Es la verdad que interpela y nos hace a cada uno de nosotros posicionarnos de un lado o de otro, ¿no? A favor o en contra. Dice que se oyen truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Como ya sabemos, son manifestaciones de la intervención de Dios, que tienen un doble efecto. Por un lado, purificar, y por otro lado, enjuiciar, ¿no? Pero veremos que el juicio se produce cada uno. No es que Dios se ponga un juez a decir tú para la derecha y tú para la izquierda, sino que el juicio, como os he dicho antes, es porque la verdad nos interpela y directamente en ese momento nos posicionamos.
Las trompetas, ya hemos dicho, lo vuelvo a repetir, marcan los tiempos de la encarnación. Son la respuesta de Dios a todas las oraciones. Dios nunca deja en olvido ninguna de nuestras oraciones. Pero también son, como os he dicho al principio, oportunidades para que nos convirtamos, para que en nuestra libertad acojamos la salvación que Dios nos ofrece. Y bueno, este escenario se compone de 4 elementos de acción terrestre, que son las 4 primeras trompetas. 4, sabéis que lo veíamos en la simbología de los números, significa tierra, y otros 3 de acción celeste, que 3 significa cielo, ¿no? Que, como ya veremos, están divididos por el versículo 13, donde veremos de repente un águila que aparece en medio del cielo, que también habrá que ver qué significa esto, ¿no? Bueno, la oración es una ofrenda agradable a Dios. En la antigüedad, en el altar de los inciensos, frente al arca de la alianza, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, se preparaba toda la oración del pueblo de Israel y eran los ángeles del Señor los que se la elevaban a Dios, ¿no? Como podemos leer en el libro de Tobías. Lo mismo que hacemos nosotros en el altar de la Eucaristía, ¿no? Presentamos nuestra oración, es la plegaria eucarística, que es recogida por los ángeles, porque vuelvo a recordar que en cada misa todo el cielo y toda la tierra está presente, la recogen y se la presentan a Dios junto con los méritos de Cristo, que es cuando normalmente el sacerdote dice: te pedimos, Dios omnipotente, que esta ofrenda sea llevada por manos de tu ángel ante el altar del cielo, ante tu divina majestad. Y nosotros en la doxología final, en la alabanza final de la Eucaristía, decimos: por Cristo, en Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es cuando los ángeles en ese momento recogen nuestra alabanza y se la presentan a Dios. Como os decía antes, Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, cuando sufre, cuando está perseguido, cuando está martirizado. Es lo que hace cuando leemos en el Éxodo, que ve la opresión de su pueblo por el pueblo de Egipto, y baja, como él mismo dice: he bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Esto es tipo también de la encarnación de Cristo, que viene a salvarnos para llevarnos a otra tierra fértil y espaciosa, que es el cielo, ¿no? La vida eterna, ¿no? El Éxodo es una tipología de nuestro camino, nuestro peregrinar al cielo. Bueno, no voy a leer todos los textos, quedan ahí para si los queréis luego repasar en YouTube, donde tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de que Dios escucha y de que sí o sí va a intervenir, ¿no? Porque el propósito, la voluntad de Dios es dar cumplimiento a su plan de salvación que tiene para toda la humanidad. Estamos haciendo un prólogo a la encarnación que veremos en la próxima sesión, porque es, como veíamos en otras ocasiones, es el punto que parte por la mitad la historia, ¿no? Las trompetas suenan a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas, hablan por boca de Dios y anuncian lo que llamamos en griego la kenosis, ¿no? Que es el abajamiento de Dios. El Dios todopoderoso, omnipotente, abandona su trono y su poder y se hace débil y pobre. El Creador entra en la creación. Esto es algo que conviene darle vueltas, porque que el Eterno entre en la historia y entre en la creación, pues no es algo muy sobrenatural, ¿no? Se somete a las leyes de la creación que Él mismo ha puesto y nace entre nosotros. El 3 veces santo desciende entre nosotros los pecadores. Cristo asume nuestra pobreza, nuestra naturaleza humana, nace en la humildad de un pesebre y va a estar durante 30 años en la sencillez de una vida de carpintero. Aunque se hace hombre, Cristo sigue siendo Dios. Se produce, como digo, una ruptura metafísica, sobrenatural. La eternidad entra en la creación y se descompone y se perturba. Supone una conmoción la presencia y la acción de Dios
porque implica ese proceso de separación, esa distinción entre el bien y el mal, que es precisamente el juicio de Dios. Ante la verdad, ante el bien supremo, nos posicionamos. Quien acepta la salvación de Dios y quien la rechaza. Lo que pasa es que, a diferencia de los ángeles, que en su momento tuvieron que dar una decisión, pues sabemos que por su naturaleza sobrenatural ellos no tienen esa posibilidad nuestra de poderse arrepentir, sino que ellos deciden si aceptan a Dios o no lo aceptan. Nosotros tenemos muchas oportunidades y aún así seguimos cayendo y Dios nos da muchas oportunidades. Esta es la maravilla de lo que Dios ha hecho por nosotros, el hombre, que nos da muchas oportunidades. Y antes de entrar de lleno, quiero dar una pequeña clave de lectura, porque claro, muchas veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, castigador, que manda penas, manda castigos, destruye ciudades, mata enemigos. Y es que es la forma que está escrita el Antiguo Testamento. Está narrado de esta forma, porque está narrado desde un punto de vista humano. Le damos propiedades a Dios que tenemos nosotros los hombres, y también porque tenemos un corazón muy duro. Porque Dios, no lo olvidemos nunca, es el bien supremo, es la bondad suprema. Él no puede dar nada de lo que tiene. Y Él no tiene mal, Él no tiene castigo, Él no tiene ira, Él no tiene maldad, ¿no? Porque el poder de Dios, como ya hemos dicho, es el poder del amor. Por eso se va a hacer hombre, por puro amor, se va a bajar y se va a hacer hombre y va a habitar entre nosotros. Lo que sí hace Dios es permitir que el hombre, en el uso de su libertad, que es ese condicionamiento que el mismo Dios se ha impuesto, porque el amor no puede obligar, que el hombre experimente las consecuencias de su propio pecado. Por tanto, Dios no castiga. Es el castigo el que se autoimparte el castigo, ¿no? el pecado. Y cuando oímos la ira de Dios, que lo veremos en el Apocalipsis, a lo que se está refiriendo es a una reprobación del mal. No es una ira, una cólera de Dios porque esté enfadado. Dios no puede estar enfadado. Dios no sufre, Dios no es malo, con lo cual Dios no puede encolerizarse. Es una forma que tenía en la antigüedad de escribir en el Antiguo Testamento, dándole cualidades humanas a Dios. Pero Dios no castiga, eso no tenemos que olvidarlo, porque Él es bueno. Es una función terapéutica, ¿no? Para que nosotros volvamos su mirada a Él y nos convirtamos, porque a lo largo de toda la creación el hombre cae y Dios da oportunidades para que se levante y se convierta. Dice Dirard, un historiador, filósofo francés, precisamente esto, que la violencia que encontramos en el Apocalipsis refleja el pecado y la maldad del hombre, no la cólera de Dios que no tiene. Y os he puesto aquí un cuadrito porque vamos a ver que las trompetas tienen mucha relación y mucha similitud con las plagas de Egipto. Esta reprobación, esta ira de Dios, va a ser la forma de expresar que tiene San Juan a través de las plagas de Egipto, en esa relación con las plagas de Egipto, la intervención de la misericordia de Dios en la historia, ¿no? Pero bueno, lo iremos viendo más adelante. Lo he dejado aquí, he puesto los dioses egipcios, que son los que al intervenir Dios, como decía antes, las potencias se perturban y el mal se pone frenético, porque como veremos una y otra vez, el mal no soporta el bien. Todas las plagas de Egipto, aunque en el Éxodo están contadas como si Dios mandara castigos, realmente son consecuencias de los actos pecaminosos del hombre, ¿no? Y en este caso de los egipcios. Pero bueno, esto nos está hablando de nosotros. Nosotros somos también egipcios, ¿vale? Que no se nos olvide. Bueno, las 4 primeras trompetas. A ver, alguien con buena voz, porque son unos cuantos versículos. Del 7 al 12. Y el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra.
una tercera parte de la tierra se abrazó, una tercera parte de los árboles se abrazó, y toda la hierba verde se abrazó. Y el segundo ángel tocó la trompeta, algo así como una montaña enorme, ardiendo en fuego, fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres que viven en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, porque se habían vuelto amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, y una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y el día perdió una tercera parte de su luz, y lo mismo la noche. Bueno, para quitar un poco de hierro, esto parece la película del camarote de los hermanos Marx, ¿no? La parte contratante de la primera parte, porque está continuamente hablando de la tercera parte. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto de tercera parte o de un tercio, ¿no? Bueno, las 4 primeras trompetas son muy diferentes a las 3 últimas, ¿no? Ejercen una acción sobre un tercio o sobre la tercera parte de la creación. Es una fracción, una pequeña parte que está limitada y restringida. Hay que verlo siempre, como veíamos hace ya unos cuantos meses, al contrario de lo que solemos ver, ¿no? Dios restringe, Dios limita el poder a una tercera parte. Es decir, que 2 terceras partes están protegidas, con lo cual siempre hay mayoría. Que muchas veces solemos verlo al revés y decir, ¿pero por qué Dios permite, no? Bueno, Dios limita el poder del mal, como ya vimos en la anterior sesión. Este septenario, como sobre todo todos, pero sobre todo es un ir a más, ¿no? Es un crescendo, porque cuanto más permite el hombre que el mal actúe, que ejerza su poder, más se desatan las fuerzas demoníacas y peores son las consecuencias, ¿no? Pero como os digo, Dios expresa su paciencia y su misericordia limitando el poder del mal solo a una tercera parte, ¿no? De la tierra, de las aguas, de los seres y las naves y de los astros, que ahora veremos lo que representan cada una de ellas. Bueno, la primera trompeta podría simbolizar el sincretismo, ¿no? Tiene mucha relación con el cuarto jinete que veíamos, el jinete del caballo pálido, ¿no? Y también con la 7ª plaga de Egipto. Dice Éxodo 9, Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor lanzó truenos, granizo y rayos a la tierra. Bueno, el granizo lo que representa es una ausencia de fe, una frialdad en la fe, un alejamiento de Dios, ¿no? Por contra, el fuego suele siempre significar pasión, fervor espiritual, aunque también purificación. Y están mezclados con sangre. Está diciéndonos que hay una mezcla en el pueblo de Dios, ¿no? En la humanidad, de fe e idolatría. No tenemos más que ver que desde el principio, pues el pueblo a la salida de Egipto, pues mezcla la fe en Dios con la idolatría, ¿no? Que habían estado 400 años en Egipto, y entonces crean si recordáis, el becerro de oro, ¿no? Eso es el sincretismo. Algunos que interpretan desde un punto de vista historicista, interpretan este sincretismo con las herejías que vinieron en el primer siglo, primero y segundo, sobre todo el primero, tras la muerte de Cristo, que es el gnosticismo. Una herejía que sigue hoy, 20 siglos después, ¿vale? Y dice que se abrasa una tercera parte. Solo unos pocos son purificados de la tierra. La tierra simboliza siempre a los gentiles, a los paganos. De los árboles que suelen representar los troncos genealógicos, ¿no? Las familias, las tribus, ¿no? Y la hierba verde, que es lo que florece, que representan a los judíos fieles. Para Juan, este castigo en realidad va a ser asumido por el propio Jesucristo en la pasión.
Segunda trompeta, que podríamos titular como el martirio, ¿no? Tiene una relación muy íntima con el segundo jinete del caballo rojo, ¿no? Y con la primera plaga de Egipto, que leemos en Éxodo 7. Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y toda su corte. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Habla San Juan de que cayó una inmensa montaña de brasas, ¿no? Esto simboliza persecución, apostasía, herejía, y también se la ha identificado por los padres de la Iglesia tras la muerte de Cristo con el arrianismo, otra gran herejía que surgió un poquito más adelante en los primeros siglos de la Iglesia. Cae sobre el mar, cae sobre el pueblo de Dios, no cae sobre los paganos. Por eso la herejía entra siempre desde el interior de la Iglesia, ¿no? La tercera parte del mar se convierte en sangre, son los mártires. La tercera parte de los seres que viven en el mar muere, es la apostasía. La tercera parte de las naves es destruida, muchas iglesias desaparecen. Esto es una visión posterior a Cristo, pero también la podemos reconducir, y de hecho la debemos reconducir al Antiguo Testamento, que ocurría exactamente lo mismo. Y para San Juan es Jesucristo quien ha convertido todo en sangre, el que ha derramado toda su sangre por la humanidad. La tercera trompeta está muy relacionada con la caída del primer jinete. Recordamos el primer jinete del caballo blanco, y es a causa de la acción del pecado. Dice que cayó no dice meteorito, pero lo traducimos como meteorito, ¿no? Una gran estrella de fuego, ¿no? Este meteorito es sin duda el diablo, Satanás, ¿no? Leemos en Isaías: «¿Cómo has caído del cielo, astro matutino, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, opresor de naciones». También en Lucas se nos dice que estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Y cae sobre las aguas de los ríos y los manantiales. Son aguas dulces. No es el mar, que como veíamos simboliza el caos, sino que cae sobre el pueblo de Dios, también la apostasía. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo significa amargor, amargura, ¿no? Es idolatría, también falsa doctrina, ¿no? Como dice Jeremías en el capítulo 9, «Daré a este pueblo ajenjo por comida, les haré beber agua corrompida». Bueno, sabemos que también Cristo también beberá de este ajenjo, ¿no? Cuando le dan el vinagre en la cruz. Mucha gente muere de amargor, es esa pérdida de fe, esa apostasía. También aquí puede intervenir esa imagen del destierro, ¿no? Del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, y posteriormente con el destierro a Babilonia. Pero fijaros, ahí en Éxodo 15 habla de que el pueblo, en el transcurso de su peregrinar por el desierto, dice: «Llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un madero. Lo echó al agua y el agua se volvió dulce». Un madero. Pues ese madero es tipo de la cruz. Como a través de la cruz todo el amargor del pecado Cristo lo vuelve dulce, ¿no? Es el propio Cristo quien bebe en la cruz el vinagre, el vino amargo, ¿no? Que es asumir todo nuestro pecado, toda la maldad del hombre, para salvar a toda la creación. Cuarta trompeta, crisis la he denominado. Tiene mucha relación con el tercer jinete del Apocalipsis, con el tercer jinete del caballo negro, y también con la novena plaga de Egipto, que os leo en Éxodo 10. Moisés extendió su mano hacia el cielo y una densa oscuridad cubrió la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros ni se movieron de su sitio durante 3 días, mientras que todos los hijos de Israel tenían luz en sus poblados. Bueno, evidentemente también está anunciando con mucha antelación la muerte de Cristo, ¿no? Al hablar de los 3 días, ¿no? Sol, luna y estrella representan a las autoridades políticas, económicas y religiosas.
están heridas de muerte y oscurecidas. Y es que cuando los que deben iluminar pecan o caen en el pecado, dejan de ser luz, ¿no?, para el resto, ¿no? Y dice también que el día perdió una tercera parte de su esplendor. Aquí vemos cómo también los fariseos y los judíos estaban sumidos en oscuridad y en tinieblas, porque eran incapaces de reconocer al mismo Dios que estaba en medio de ellos, ¿no? Cuando Juan escribe el Apocalipsis, recordemos que es finales del siglo I, aproximadamente, la capital del imperio es Roma, que es la ciudad de la luz. Lo que pasa es que, según van pasando los siglos, se irá degradando en todos los aspectos, política, económicamente y moralmente, lo que provocará 4 o 5 siglos después la invasión de los bárbaros y el caos total en el imperio, ¿no? Es la caída del imperio en el 476. Y es que cuando todo es caos, tinieblas y oscuridad, cuando no somos capaces de distinguir el bien y el mal, es el momento que aprovecha el diablo para actuar. Pero el demonio siempre, antes de atacar, prepara el terreno, y lo hace muchas veces a través de crisis periódicas que sufre la humanidad. Crisis bélicas, financieras, sanitarias, sociales. He recogido algunas de las que han ocurrido en el siglo XX, en el siglo XXI, y es una lista interminable, ¿no? Empezando por las crisis bélicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todas las guerras más pequeñitas que ha habido, Vietnam, la Guerra Civil Española, crisis económicas como la de Wall Street en el 29 o como la de Lehman Brothers en el 2008, o el holocausto nazi, la bomba atómica en el 45, la Guerra Fría, en fin, la crisis del petróleo en el 73, el terrorismo de ETA que nos afectó fundamentalmente a España desde el 75 hasta el 91. Otra crisis que, aunque parece algo bueno, a mí me parece un verdadero instrumento del diablo, que es la creación de Internet en el año 83. Por ahí el diablo se ha metido en muchos sitios donde antes no tenía acceso. Y no hay más que ver los niños con sus móviles con 8 años, cómo son capaces de meterse en cualquier sitio, ¿no? Como todo, bien usado está bien, mal usado, pues nos ponemos en mano del diablo. En fin, y bueno, las crisis sanitarias, pues la última que hemos tenido, y gorda, pues la del COVID, aunque a principios de siglo también tuvimos una crisis que llamaron de la gripe española, donde murió también mucha gente, no sé si murió 3 millones de personas, en fin, una barbaridad. El diablo prepara el camino para cuando nos tiene pues tirar por el suelo, económica, política, sanitariamente, es cuando entra para actuar con mayor furor, ¿no? He hecho aquí otro cuadrito de lo que he explicado, de esa relación que hay entre las trompetas, los jinetes y las plagas de Egipto, algunas plagas de Egipto, y cómo todas son asumidas por Cristo. Un poco lo que he explicado, ¿no? Un cuadro sinóptico. Y estamos ahora en la mitad del capítulo 8, en el versículo 13, donde nos aparece una figura que vamos a ver qué es. Miré, y oí un águila que volaba por mitad del cielo y decía con una voz: ¡ay de los habitantes de la tierra con los sones de trompeta que faltan, con los 3 ángeles que están a punto de tocar! Bueno, de repente aparece un águila que se lamenta, ¿no? ¿Qué representa este águila? Pues representa discernimiento, representa una gracia especial que Dios nos envía y que está personificada en alguien que ve con profundidad y que se lamenta, pero que también que reprende y amonesta. En este caso, San Juan
por eso está representado el evangelista San Juan como un águila, es capaz de contemplar la realidad desde una alta perspectiva, ¿no? Y por lo tanto comprenderla con una mayor profundidad. Y también la Iglesia tiene esa misma vista penetrante para ser capaz de leer los signos de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. Por tanto, el águila es, digamos, como una llamada de atención, ¿no? Como una señal, ¿no? Un discernimiento, una gracia que Dios nos da para que sepamos ver, pues eso, los signos de los tiempos, dónde estamos, qué es lo que sucede, para que no nos alarmemos, para que no perdamos esperanza y para que sepamos que todo esto tiene que ocurrir, ¿no? Y dice que volaba por mitad del cielo. Está en un punto alto, ¿no? Aunque está en el mundo, ¿no? La Iglesia, los cristianos no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, ¿no? Desde donde ve y escruta todo. Se lamenta con 3 ayes. Son 3 llamadas a la conversión, como ya veremos. Si las 4 primeras tormentas eran fenómenos que cualquiera podía ver y constatar, la comprensión de estos 3 ayes que vamos a ver solo es accesible a través de la fe. Ya veremos más adelante en otra sesión cómo a la mujer que veremos que aparece, que es imagen de la Iglesia, se le dan como unas alas como de águila, ¿no? Para poder volar alto y huir del dragón al desierto. Pero bueno, eso ya lo veremos. No voy a hacer spoiler, así es que ya lo veremos en las siguientes sesiones. Por eso estos sucesivos azotes están dirigidos solo a los habitantes de la tierra. Es una imagen de quienes se han dejado seducir por el mal, por el imperio, que es la representación del mal, ¿no? Quinta trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella caída del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas hacia la tierra, y les fue dado poder por el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no hicieran daño a la hierba, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. Y les fue dado poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un niño. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Lo dejamos ahí de momento. He puesto hasta el 12, pero es realmente hasta el 6, porque esto tiene mucha tela, ¿no?, que cortar. Bueno, la quinta trompeta representa el poder de la muerte. Este inicio del capítulo 9 es muy oscuro y muy enigmático, ¿no? La quinta trompeta representa o simboliza corrupción, maldad, pecado, es el poder de la muerte, ¿no? Las consecuencias del pecado. Con ella comienza el primer ay, ¿no? Es la primera llamada a la conversión. Sobre este capítulo se han vertido tintas y tintas, ¿no? Porque los exégetas y los biblistas no se ponen de acuerdo en quién es esta estrella caída del cielo, ¿no? A quién se le da la llave del pozo del abismo. Enzo Bianchi, que es uno de los que yo me estoy basando, junto con otros 2 autores, Castellani y Prevost, afirma que es Jesús, porque él en la traducción dice que la palabra utilizada para decir caída es edocé, que es, digamos, un pasivo divino, ¿no? Y por tanto, para él, si la cuarta trompeta anunciaba la muerte de Cristo, esta quinta trompeta anticipa el descenso de Cristo a los infiernos para vaciarlos, ¿no? Según Bianchi, esto está anticipando el acontecimiento de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, solo que vista desde el cielo, aunque todavía no plenamente revelada a los hombres.
no me voy a decantar. Hay otros que piensan que esta estrella caída, precisamente porque es caída del cielo, representa a Satanás, ¿no? Bueno, podría ser, de la misma forma que podía ser Jesús el Mesías, el Cristo, esta estrella caída podía ser Satanás el antimesías, ¿no? O el anticristo, ¿no? Es verdad que él tiene las llaves del abismo porque con el pecado el hombre no tiene acceso al cielo y con lo cual permanecen durante siglos y siglos todos los justos en el sepulcro, que es el Seol, ¿no? En fin, bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a... Veremos, bueno, ahora veremos un poco más adelante que sí que yo me inclino un poquito más porque es Satanás, porque veremos que del pozo del abismo salen unas cosas que no parecen que vengan de Dios. Entonces, bueno, ahora lo iremos viendo, ¿no? Dice que se produce un humo, ¿no? Un humo que representa la mentira, representa la confusión, el engaño, también la mundanidad, ¿no? El humo de la mundanidad. No sé qué... Era Pablo VI que decía que el humo de Satanás se había introducido en la Iglesia, ¿no? A principios o en el siglo pasado, ¿no? Es también corrupción social, política, económica y religiosa que oscurece todo. Sin sol, sin Dios, todo está distorsionado, nada es nítido y no podemos verlo con claridad, ¿no? El humo es, digamos, la antesala del daño, ¿no? Al principio el mal, el diablo, entra con una fuerza seductora y fascinadora, ¿no? La mentira, ¿no? Desde el inicio, Satanás empieza con la mentira, seduciendo y fascinando al hombre y engañándole, pero luego actúa de otra forma, ¿no? Actúa en principio en medio de este humo para no ser descubierto, para no decantarse, ¿no? Siempre recordamos la escena del Génesis, dice, ¿de verdad Dios os ha dicho que moriréis? En fin, todo lo hace con una seducción para que sea el propio hombre el que dé vueltas y entre en esa mentira, ¿no? Y el objetivo fundamental que tiene el diablo, desde luego, es hacer el máximo daño posible espiritual al hombre. Es decir, conducirnos a esa muerte, esa segunda muerte, a la muerte del alma, que es su única intención, ¿no? Una vez que Satanás inunda el mundo con la mentira, y lo podemos ver hoy día, ataca con todas sus fuerzas y con todos sus ejércitos infernales, ¿no? Tiene plena libertad de acción porque ha despejado el camino de todo impedimento, ¿no? Y lo que hace es alejar aún más a los hombres de Dios y atraerlos hacia sí, dejándolos a su merced, a su plena merced, ¿no? Cuando no somos capaces de discernir el bien y el mal, estamos pues ciegos, ¿no? Perdemos la esperanza, nos surgen dudas y evidentemente nos vamos alejando poco a poco de Dios, ¿no? Esas son las tácticas del diablo que San Juan nos explica y que tenemos que conocer. Que tenemos que conocer a la perfección. Hay que conocer al enemigo para poder combatirle, ¿no? Siguiendo con la interpretación de Bianchi, que también puede encajar ahí porque puede anticipar una y otra cosa, ¿no? Lo que quiere decirnos Bianchi es que, como hemos dicho antes, el mal no soporta el bien, ¿no? Entonces, cuando Cristo baja a los infiernos, al Hades, al Seol, a rescatar a todos los que habían muerto hasta su muerte y resurrección, el mal se retuerce de rabia. De hecho, si veis la película La Pasión de Cristo, cuando en la escena final en la cruz, el diablo pega un grito, y es que el mal se retuerce ante los efectos del bien, ¿no? Y manifiesta todo su odio, toda su perversión, toda su maldad con mayor fuerza, ¿no? Pero, como hemos visto, lo hace primero siempre escondido, ¿no? En ese humo, de forma sigilosa. Es el modo de actuar de los reptiles, de la serpiente. Nunca va de frente, siempre va sinuosa, sigilosamente, ¿no? Por eso es importante saber cómo actúa nuestro enemigo para poder combatirle. Voy a ir ahora un poquito más deprisa para que cenéis a la hora correcta. Pero bueno, es que ahora viene una descripción que San Juan, sé que
es algo curioso porque se queda mucho aquí en la descripción de las langostas, ¿no? Esta quinta trompeta tiene una relación con la octava plaga de Egipto, cuando el Señor le dice a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto y que venga la langosta e invada la tierra de Egipto y devore toda la hierba de la tierra y cuanto quedó del granizo. Bueno, del humo, este humo que sabemos que es de Satanás, salen langostas. Son realmente la consecuencia, ¿no?, de la mentira, ¿no? Son hijas del engaño, son las fuerzas diabólicas que devastan la tierra del alma, ¿no? Devorando todo a su paso, no dejan nada en pie, ¿no? En la Biblia, langostas, que se mencionan tanto en Eclesiástico como en el Evangelio de Lucas, indican el poder satánico, fuerza destructora. Y dice que tienen poder de escorpiones, como leemos también en la profecía de Joel. Son aguijones venenosos, son ideologías, filosofías y falsas doctrinas antidivinas, ¿no?, que endurecen el corazón, como le ocurrió al faraón, que envenenan nuestro espíritu y nos conducen a la muerte, pero no a la muerte física, sino a la muerte espiritual, ¿no? Y dice que se les dijo a estos 4 ángeles, si recordamos de la pasada sesión, que sujetaban los 4 ángulos y los 4 vientos de la tierra, que no hicieran daño. Nuevamente el Señor limita el poder del mal, que no hicieran daño a la hierba, al verde y a los árboles, a todo lo que florece y da fruto, es decir, al pueblo fiel, a los fieles cristianos, a los fieles judíos, ¿no? Esto no afecta a los justos. De hecho, Jesús, en Lucas 10, les dice a los discípulos: mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Dios protege a los justos, limita el poder del mal. Y dice: solo haz daño a los que no lleven la señal de Dios en la frente. Como veíamos en la pasada sesión, los 144.000 sellados, representados por la cruz de Cristo, ¿no?, la tau, que José nos lleva siempre en el pecho, ¿no? Y esto afecta exclusivamente a los no cristianos, a los que están alejados de Dios, a los impíos. No a los alejados de Dios porque no conocen a Dios, sino a los que reniegan de Dios. Y dice que les fue dado poder para atormentarlos. Dice, no para matarlos. El tormento lo que representa es esa connivencia con el mal, esa mala conciencia, ese remordimiento, esa desesperación, pero bueno, que vas dejándola pasar, ¿no? Y dice, durante 5 meses. Fijaros cómo hila de fino este apóstol magistral que es San Juan. Es un poder limitado en el tiempo, 5 meses. ¿Por qué 5 meses y no 6 o 9, ¿no? Pues porque está haciendo una comparación con el ciclo natural de la vida de las langostas, que aparecen al comienzo de la primavera, viven 5 meses y mueren al final del verano. Veamos que San Juan y la fino y estas cositas pues nos hacen degustar más toda la densidad que nos cuenta San Juan, ¿no? Dicen, los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. El hombre no soporta el sufrimiento, pero tampoco quiere convertirse y cambiar de vida. Parece que no haya ninguna alternativa al mal. Y esto lo estamos viendo hoy, sin duda. Suicidios, eutanasia, aborto, incluso buscan la muerte de las familias, de los matrimonios, ¿no? Este humo, esta mundanidad, lo que ha hecho ha sido ir relajando nuestros corazones, ha ido destruyendo la moral, ¿no? Nada es verdadero, nada es bueno o bello, ¿eh? Todo está distorsionado. En medio del humo nadie ve nada, ¿no? Y por eso el hombre se siente desesperado, porque no es capaz de ver nada y quiere morir, ¿no? Es lo que hoy estamos viendo con la cultura de la muerte, con esa cultura del descarte que dice el Papa Francisco, ¿no? Y ahora aquí se regodea San Juan, ¿no? Porque empieza a describir las langostas. Ahora vamos a ir un poquito más deprisa, en 5 minutos y acabamos.
tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de león. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros, con muchos caballos que corren al combate. Tienen colas como de escorpiones y aguijones, y en sus colas reside su poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. En hebreo su nombre es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que vienen todos, todavía todos después de eso. Qué ojo y plático se debió quedar San Juan viendo esta visión, porque ve salir cosas muy raras. No sabe si son langostas, escorpiones, tienen cara de mujer, son caballos con corazas. En fin, ¿qué está mostrándonos San Juan? Pues seres híbridos que representan impureza, seres que tienen apariencia de una cosa pero que son otra. Nada es como parece que es, ¿no? Es eso, una impureza personificada, ¿no? Caballos preparados para la guerra, es una caballería armada para destruir la fe, como coronas de oro, infiltrados en los poderes económicos, políticos o religiosos corruptos, rostros como de seres humanos. San Juan usa mucho la comparación, siempre dice como, lo que implica que no son rostros de mujeres, sino que son como seres humanos, como coronas de oro. Es un humanismo como atractivo, pero no debemos olvidar que no son hombres, son demonios. En fin, no sé si os suena las Olimpiadas y cosas. En fin, bueno, no, ahí os dejo que le deis. Dice que tienen cabellos como de mujer. Es toda la inmoralidad sexual, ¿no? Veis como que es en principio seductor, pero en el trasfondo que tiene es, pues eso, pornografía, ideología de género, transsensualidad, en fin. Revertir la voluntad de Dios, ¿no? Dientes como de león. Joder, pues menudos colmillazos, ¿no? Son las calumnias, las difamaciones, ¿no? El león tritura y devora todo, no deja nada porque su voracidad no le permite dejar nada sin deshacerlo, ¿no? Corazas como de hierro. Es la coraza de la fe, pero revertida, ¿no? Es como que siguen la verdad del Evangelio, pero tratan de cambiarla o incluso de negarla, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, es que la Iglesia tiene que cambiar, no, es que porque las mujeres no pueden ser curas, porque los divorcios, en fin, todo esto que es corazas como de hierro, pero no son de hierro, ¿no? Y dice que había un ruido de carros con muchos caballos que corren al combate. Es esa forma de diseminar el mal con rapidez y con destreza, y lo podemos ver hoy. Esto está hablando del Antiguo Testamento, pero también está hablando de nosotros hoy, ¿no? De todos estos lobbies, estos chiringuitos de adoctrinamiento que vemos continuamente, ¿no? Incluso los medios de comunicación que están continuamente ideologizándonos y diciéndonos lo que tenemos que pensar, ¿no? Son fuerzas del mal que están perfectamente organizadas, jerarquizadas y estratégicamente preparadas. No hacen nada de casualidad. Esta es la táctica que tiene el diablo. Lanza humo y viene después con una táctica bien pensada, ¿no? Yo aquí también veo muchas veces esta globalización, no, porque es una acción que es global, no es para unos pocos, sino que es una acción global, ¿no? Sale del abismo un montón de cosas terribles, ¿no? Con esto voy a terminar. Bueno, vamos a ver. Decía antes que para mí no puede ser Cristo este ángel caído, porque dice que tiene como rey al ángel del abismo, ¿no? Que dice que en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor, exterminador. Es la personificación de la muerte espiritual. ¿Qué tiene relación con el cuarto jinete del cuarto sello, el caballo pálido, ¿no? Cuyo nombre era el único de los jinetes que tenía nombre y es muerte, ¿no? Es también en relación con la 10ª plaga de Egipto, cuando el ángel exterminador, que no es Dios, el ángel exterminador es aquí el colega el rey
el ángel del abismo, ¿no? El ángel exterminador que leemos en Éxodo 12, mata a todos los primogénitos de Egipto, excepto a los judíos, ¿no? Bueno, aquí he puesto una serie de nomenclaturas. En el Antiguo Testamento, Abadón simbolizaba el Seol, para recordar que para el pueblo judío no había esperanza. Una vez que morían justos e injustos, iban a reposar al Hades, al Seol, ¿no? Entonces era un abismo donde solo había muerte, ¿no? En la región de los muertos, ¿no? De ahí no se podía salir. Y luego, bueno, nombra a Abadón en hebreo y Apolión en griego para hacer esa distinción. Y también también nos da una nota de color, porque si recordamos, Cristo fue crucificado y ¿qué tenía encima de la cruz? Un letrero que ponía Rey de los judíos, ¿no? Y lo ponía en varios idiomas, ¿no? Esto es esta correlación entre lo que hace el mal imitando a Dios, ¿no? y lo que hace el Dios. Bueno, todos estos nombres, ¿no? del Seol, el Hades, todo esto hacen una referencia a destrucción eterna. Vemos que realmente el Seol, con la muerte y resurrección de Cristo, son todos los infiernos son vaciados, mientras que el Gehenna, que tiene una ligera variación, porque el Gehenna era como una especie de gran fuego que se hacía en las afueras de Jerusalén, un valle, donde se quemaba toda la basura, pues como ahora Rivas o Valdemín Gómez, ahí se quemaba toda la basura, y eso es la representación de la muerte eterna, del infierno en singular, que no infiernos, que significa la muerte, ¿no? Vale. Sexta trompeta, no hay séptima porque la veremos en la próxima sesión. Sí hay séptima, pero no la vamos a ver hoy, y con esto vamos a terminar. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y le decía al sexto ángel, la que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río, el Éufrates. Quedaron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora, y día, y mes, y año, para matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de las tropas de caballería era 200 millones. Yo oí su número. En la visión vi así a los caballos y a sus jinetes. Tenían corazas de fuego, a Cristo y a azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Estamos en el segundo ay, la sexta trompeta, que tiene una relación con la segunda plaga de Egipto, cuando el Señor le dice a Moisés que extienda su mano con el bastón sobre los ríos para que salgan las ranas del Nilo, ¿no? De todos los riachuelos y del Nilo, ¿no? Esa voz que sale del altar de Dios es evidentemente una teofanía, es Dios que habla, ordena soltar a los 4 ángeles. El Éufrates era el límite del paraíso, pero también era el límite del Imperio Romano, ¿no? Por lo cual está hablando de algo externo, digamos, a el ámbito normal, ¿no? Son ángeles caídos y fuerzas del mal. Son extranjeros, ranas, que salen del mar, del caos. No, su vida no es propia de la tierra, sino que viven en las charcas y en los ríos, y entran a la tierra para destruir el orden, ¿no? Llenos de ira, vienen de afuera para saquear. Aquí San Juan está anticipando toda la invasión bárbara y más cosas que también nos atañen a nosotros, ¿no? Tienen fecha fijada y llegada inevitable, tiene que cumplirse, para matar a la tercera parte de los hombres, para extraviarlos, ¿no? Matan, exterminan, extravían a una parte, no a la totalidad. Y aquí San Juan dice que oyó su número, 200 millones. Imaginaros en la antigüedad, 200 millones, pues era toda la humanidad.
Imaginaros si el ejército venía con fuerza, ¿no? Esto, evidentemente, representa todo lo que estamos viendo ahora con esta Agenda 2030, la globalización. Es una invasión enorme, poderosa y que abarca a todos, es universal, ¿no? Con eso termino. ¿Quién son estos 4 ángeles? Bueno, pues hay muchas interpretaciones. En la antigüedad son los 4 imperios que oprimen al pueblo de Israel: Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, porque el quinto, Roma, es, digamos, una síntesis de los 4, ¿no? En la época del Imperio Romano, pues representan a los bárbaros, a los 4 tipos de bárbaros que hay: los germanos, que son los vándalos, que actúan sobre África; los visigodos, que actúan sobre España; los ostrogodos, que invaden Italia; y los sajones, que invaden Inglaterra. En el tiempo de la Iglesia, pues son las herejías, las falsas doctrinas, todas las apostasías y los cismas que surgen dentro de la Iglesia. Y bueno, pues en la actualidad, pues en fin, son cualquier tipo de ideología: nazismo, comunismo, fascismo, yihadismo, cualquier ideología inmoral, como es el feminismo, la LGTBI, la hipersexualización que hay de todo hoy día. Ideologías espirituales como el yoga, el mindfulness, el reiki, los horóscopos, y bueno, y socioeconómicas, pues el capitalismo, el comunismo o el socialismo, ¿no? Juan le da mucho énfasis a esto. Para multiplicar la maldad de este ejército, añade este número desorbitado, ¿no? Detalla sus armaduras, sus cabezas, sus bocas. Son corazas de color fuego que tienen odio y violencia extrema. Jacinto, que es un color celeste, se refiere a prodigios, a milagros, que ya también Cristo anunció que vendrían con grandes prodigios, disfrazándose de ángeles de luz. Azufre, que simboliza espiritismo, brujería, hechicería, que también a lo largo de la historia después de Cristo ha sucedido y sucede hoy. Cabezas como de león, están aliados con el poder, y con los sabios y con los famosos, y usan todo esto para oprimir. Repite fuego, humo y azufre, que son ideologías, falsas ideologías, mentira y brujería, ¿no? Está evocando también la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vemos que no solamente ocurre hoy lo que ocurre, sino que en la antigüedad pues ocurría otro tanto de lo mismo. Bueno, esto lo voy a leer yo para terminar ya, porque me queda una diapositiva. Por estas 3 plagas que salían de su boca, fuego, humo y azufre, murió la tercera parte de los hombres, pues el poder de los caballos está en su boca y también en sus colas, ya que sus colas parecen serpientes con cabezas, y con ellas hacen el daño. El resto de los hombres, los que no murieron por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y plata, bronce, piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni andan. No se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Bueno, como vemos, muchos abandonan a Dios, caen en la idolatría, pierden la gracia, se vuelven apóstatas. La fuerza de este ejército tan colosal está en su boca, en el rencor, en el odio, en la calumnia, en la difamación, y también en sus colas, ¿no? Que usarán a la gente sencilla, picándoles para dispersarlos, ¿no? A pesar de todo esto, incluso lo vemos en la secuencia del faraón, siguen endureciendo cada vez más y más sus corazones, como le ocurrió al faraón. Les impide elevar la vista y convertirse, mirar a Dios y darse cuenta de la situación, ¿no? Bueno, vemos que desde siempre el mal y el pecado se ha expandido por el mundo. Los hombres nos odiamos entre nosotros, nos quitamos la vida, engañamos, robamos y seguimos haciéndolo, ¿no? Y las consecuencias las experimentan ese tercio de la humanidad. He puesto aquí esta imagen que utiliza un poco San Juan de la quimera, que todos los griegos conocían perfectamente, este monstruo fabuloso de la mitología griega, con cabeza de león, con cabeza de cabra y cola de serpiente.
y ya con esto sí que termino, el resto de los hombres, dice, representa a los tibios, no impiden las malas obras y desean seguir con su vida sin mostrar arrepentimiento. Es lo que llamamos el carpe diem, la doble moral, el vivir al día, el no preocuparse de los demás, el relativismo, el indiferentismo, el yo a lo mío y los demás que se la ventilen, ¿no? Todos estos, los que no sufren estas plagas, aun a pesar de verlo, siguen sin reconocer a Dios, ¿no? Miran hacia otro lado buscando otros ídolos que adorar, ¿no? Pues ecologismo, materialismo, en fin, transhumanismo, y no se arrepintieron de sus obras. El séptimo ángel tocará su trompeta más adelante, y con él dará comienzo el tercer ay. Otra vez San Juan nos deja en vilo y nos deja en suspenso para que mostremos y nos demos cuenta de la importancia que supone la encarnación de Dios, ¿no? Del Hijo de Dios, que con el que comienza la plenitud de los tiempos, el fin de los tiempos o el tiempo escatológico. Y perdonadme que me haya extendido, pero es que San Juan tela con él. Perdón. Sí. Si queréis hacer alguna pregunta, en fin, libertad, y si no, pues nos vamos, lo que queráis. También me la podéis hacer el próximo día, o sea que... Pero bueno, dime. Habla de la desaparición de las iglesias. La desaparición de las iglesias es cuando se pierden, o sea, cuando habla de que algunas naves se destruyen, se está refiriéndose a desaparición. Pero siempre escatológicamente, que también ocurría que muchas iglesias se desviaban por las herejías, por las apostasías. Muchas iglesias perdían esa gracia. Si recordáis, en una de las iglesias Cristo advierte de que retiraré el candelabro. Entonces, cuando en muchas comunidades adoptan esas herejías, sobre todo, aunque está hablando del Antiguo Testamento, yo lo estoy trayendo a lo nuestro para que hagamos también una visión más amplia, ¿no? Empiezan las herejías con el gnosticismo, en fin, ahora mismo un montón de herejías, y muchos se van perdiendo, y eso se mantiene hasta hoy. O sea, empieza en el primer siglo, finales del primer siglo, continúa fuerte durante todo el tiempo de la Iglesia, luego con Lutero y luego hasta hoy con las distintas revoluciones francesa, bolchevique y la revolución que tenemos ahora, que no sé cómo calificarla, ¿no? Global, ¿no? Pero sí, bueno, el movimiento woke y tal, pero vamos, que eso es parte de un todo global, ¿no? Por eso es un ejército de 200 millones, una puñetera barbaridad, y que actúa en todos los ámbitos. Pero sí, la destrucción de esas naves se está refiriendo a que muchas iglesias y mucho pueblo de Dios se pierde por la idolatría, por la apostasía, aun pensando que están en el camino correcto, pero el humo no les deja ver. Por eso nos dice San Juan que esto solo se puede ver desde la fe. El humo no les deja ver, piensan que están en la línea, en el camino correcto, porque el humo les impide ver realmente la voluntad de Dios. Y el Islam sería... Sí, pero Dios quiere que todos nos salvemos, con lo cual, en el fin de los tiempos, tanto los judíos como los musulmanes, como todas las denominaciones cristianas, se unirán y, ya lo veremos, no voy a anticipar, pero entrarán en la Jerusalén celeste. Porque Dios no puede castigar, ni castiga ni puede castigar. No, dice, tú has sido malo. Nos llama continuamente a la conversión, a los judíos, a los cristianos, a los musulmanes, pero, como el faraón, endurecemos nuestro corazón. Perdonadme que yo seguiría hablando y hablando, pero hay que atender otras cosas y familias. Así es que muchas gracias por venir, y nada, cualquier pregunta, si lo queréis poner en el chat de YouTube o en la próxima charla, pues me lo decís. A los que nos veis a posteriori desde casa, a través del canal de YouTube, recordar y hacerme caso, que no me hacéis caso. Dar a me gusta y suscribiros, que así vamos creciendo y vamos limitando ese ejército de 200 millones. ¿Vale? Muchas gracias.